Te dijeron que te arrepintieras, pero nadie te explicó realmente cómo hacerlo. Has escuchado esa palabra cientos de veces, en la iglesia, en un devocional, en la calle, en la voz de un predicador con un cartel en la mano. Y aunque parece tan sencilla, cuando estás solo, cargando con la culpa, con el dolor, con esos hábitos que no puedes dejar atrás, de pronto te das cuenta de que no sabes por dónde empezar. El arrepentimiento suena como un mandato, algo que deberías tener claro, pero en la práctica se vuelve confuso. ¿Es decir lo siento y ya está? ¿Es llorar hasta sentirte vacío? ¿Es prometerle a Dios que nunca más caerás? Tal vez has intentado hacerlo de esas formas y, sin embargo, vuelves al mismo lugar, con la misma sensación de fracaso. Y ahí es cuando surge la pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta: ¿qué es realmente el arrepentimiento? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se experimenta en lo profundo del corazón? Porque sabes que lo necesitas, sabes que no puedes seguir igual, pero también sabes que la teoría no basta. Necesitas una guía, un camino que vaya más allá de la culpa y que te acerque de verdad a Dios. Ese es el viaje en el que quiero acompañarte hoy. Descubrir juntos qué significa arrepentirse de verdad y cómo ese acto puede convertirse en la puerta hacia la libertad y la restauración. Cuando pensamos en el rey David, lo primero que viene a la mente es su valentía frente a Goliat, sus victorias en batalla o sus salmos llenos de adoración. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, su historia también está marcada por uno de los pecados más oscuros registrados en las Escrituras. David deseó a la mujer de otro hombre, cometió adulterio, mintió para encubrirlo y planeó un asesinato para proteger su secreto. El mismo hombre que escribía cantos de alabanza se encontró atrapado en una red de decisiones destructivas. Pero lo que realmente define a David no fue la magnitud de su pecado, sino la manera en que respondió cuando fue confrontado. El profeta Natán se presentó ante él y le habló con firmeza, recordándole que no podía ocultar su maldad delante de Dios. Y en lugar de justificar lo ocurrido, en lugar de culpar a otros o esconderse detrás de su posición como rey, David se quebrantó. Reconoció su falta, se humilló y corrió hacia Dios con el corazón abierto. Ese momento cambió todo. No lo excusó, no borró las consecuencias de sus actos, pero abrió la puerta a la restauración. El arrepentimiento de David quedó plasmado en palabras que aún hoy siguen resonando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa súplica no es solo la oración de un rey en crisis, es el retrato de lo que significa volver a Dios. La historia de David nos recuerda que el arrepentimiento verdadero no es para los que nunca fallan, sino para los que, aun en medio de su pecado, eligen regresar. Y en ese regreso, lo que encuentran no es rechazo, sino un Dios dispuesto a restaurar lo que parecía perdido. El verdadero arrepentimiento no es simplemente decir lo siento ni repetir palabras vacías que creemos que Dios quiere escuchar. Es mucho más profundo, porque no se trata de una fórmula religiosa ni de un acto superficial, sino de una transformación del corazón. Arrepentirse significa reconocer con honestidad lo que hemos hecho, admitirlo sin disfraces ni excusas, y al mismo tiempo abrirnos a la obra de Dios que puede cambiarnos desde dentro. Cuando David clamó, «Crea en mí un corazón limpio, oh Dios», no estaba pidiendo solo perdón, estaba pidiendo renovación. Entendía que el pecado no era algo que pudiera barrer bajo la alfombra, sino una herida que necesitaba sanidad. Y ese es el punto. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento, sino permitir que Dios entre en lo más profundo de nuestro ser y haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El arrepentimiento auténtico nace de la sinceridad. No es cumplir un requisito religioso ni aparentar espiritualidad. Dios no busca palabras correctas, busca un corazón que se rinde, que reconoce su necesidad y que confía en su gracia. Es mirar a nuestro pecado de frente, sentir el peso real de haber herido al Dios que nos ama, y decidir que ya no queremos seguir caminando en esa dirección. No significa que nos volvamos perfectos de un día para otro. Significa que damos un giro hacia Dios, que dejamos de luchar solos y empezamos a caminar de la mano de aquel que puede restaurarnos. El verdadero arrepentimiento es un encuentro,
entre nuestra honestidad y la misericordia de Dios, entre nuestra debilidad y su poder para transformarnos. Es ahí donde comienza la libertad. La promesa de perdón de Dios es uno de los regalos más poderosos y al mismo tiempo más difíciles de aceptar. Muchas veces creemos que Dios está esperando el momento justo para señalarnos con el dedo, para recordarnos lo que hicimos mal o para castigarnos sin piedad. Pero la Biblia dice lo contrario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay condiciones ocultas, no hay cláusulas que nos excluyan. Dios promete perdonar porque esa es su naturaleza. El perdón de Dios no es parcial ni temporal. No se limita a borrar algunas faltas y dejar otras pendientes. Cuando vamos a Él con un corazón sincero, Él nos limpia por completo. Lo que antes era una mancha imposible de quitar, Él lo transforma en pureza. Esa es la imagen que Isaías nos da cuando dice: aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. No se trata solo de un alivio momentáneo, es un cambio total de estado, de la culpa a la libertad, de la condena a la gracia. Lo más impactante de esta promesa es que no depende de nuestro esfuerzo. No se trata de acumular buenas obras para compensar lo malo que hicimos, ni de ser lo suficientemente fuertes para no volver a fallar. El perdón descansa en la fidelidad de Dios, no en la nuestra. Él es fiel y justo, y por eso, cuando nos rendimos delante de Él, podemos estar seguros de que no solo escuchará nuestra confesión, sino que también nos levantará y nos dará un nuevo comienzo. Este es el corazón del Evangelio. Dios no quiere mantenernos encadenados al pasado, sino mostrarnos que en Cristo siempre hay un futuro. El arrepentimiento nos abre la puerta, pero es su perdón lo que nos permite cruzarla y caminar en libertad. Y esa libertad no es un sueño lejano, es una promesa que ya está disponible hoy para todos los que se acerquen a Él. El arrepentimiento no es un concepto abstracto ni algo que solo se entiende en teoría. Es un camino claro, un proceso que nos lleva de la culpa a la restauración, y la Biblia nos muestra cómo recorrerlo. Podemos verlo reflejado en 5 pasos que nos ayudan a experimentar esa transformación que Dios quiere obrar en nosotros. El primer paso es admitirlo. Todo comienza con la honestidad. No sirve disfrazar el pecado ni justificarlo con excusas. El arrepentimiento empieza cuando dejamos de escondernos y llamamos las cosas por su nombre. Dios ya lo sabe todo, pero cuando lo confesamos, nuestro corazón empieza a liberarse del peso de la negación. La libertad comienza en ese instante en que nos atrevemos a decir: sí, esto es lo que hice, y lo reconozco delante de ti. El segundo paso es sentirlo. No se trata de culpa que nos destruye ni de vergüenza que nos paraliza, sino de un dolor que nos acerca a Dios. El verdadero arrepentimiento no nace del miedo al castigo, sino del amor herido. Es entender que hemos lastimado a aquel que más nos ama. Como dice la Escritura, la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ese dolor santo abre espacio en el corazón para que Dios lo sane. El tercer paso es apartarse de él. Arrepentirse significa literalmente cambiar de dirección. No es solo llorar por el pecado, es decidir dejarlo atrás. Implica dar un giro y comenzar a caminar hacia Dios, incluso si sabemos que tropezaremos en el camino. La diferencia es que ya no seguimos avanzando hacia lo mismo que nos destruía, sino que hemos tomado la decisión consciente de volvernos hacia Él. Aunque haya caídas, la dirección de nuestra vida cambia. El cuarto paso es reemplazarlo. No basta con arrancar el pecado de raíz y dejar un vacío. Ese espacio necesita llenarse con algo nuevo, con algo mejor. Y es ahí donde entran la oración, la lectura de la palabra, la adoración y la comunidad de fe. En lugar de alimentar el alma con lo que la daña, comenzamos a nutrirla con lo que la fortalece. Es un cambio de hábitos, de pensamientos y de entornos que nos impulsa a crecer en la presencia de Dios. El quinto paso es recibir el perdón. Este quizás es el más difícil para muchos, porque aunque creemos que Dios puede perdonar, nos cuesta aceptar que Él ya lo hizo. Seguimos cargando vergüenza y pensando que debemos ganarnos su gracia. Pero Dios no nos pide eso.
Él nos asegura que nuestros pecados, por más grandes que sean, han sido lavados. Lo que era rojo como la sangre, ahora es blanco como la nieve. Recibir el perdón significa soltar la culpa, dejar que la gracia nos cubra y aprender a caminar con la seguridad de que somos hijos amados. El arrepentimiento no es un momento aislado en la vida del creyente, no es una experiencia que ocurre una sola vez y queda en el pasado. Es un estilo de vida, una forma constante de volver a Dios cada vez que nuestro corazón se desvía. La Biblia nos muestra que incluso los hombres y mujeres más cercanos al Señor tuvieron que arrepentirse en más de una ocasión. No porque Dios no los hubiera perdonado antes, sino porque el arrepentimiento es la manera en que renovamos nuestra relación con Él y mantenemos viva nuestra comunión. Cuando Jesús habló del Hijo Pródigo, no describió un evento único, sino un patrón de regreso. Ese joven se alejó, desperdició todo y terminó en la ruina. Pero cuando decidió volver, lo que encontró fue un padre que corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. Esa es la imagen perfecta del arrepentimiento como estilo de vida. No importa cuántas veces te alejes, siempre hay un camino de vuelta y siempre hay un Padre esperándote con los brazos abiertos. Vivir en arrepentimiento significa reconocer que somos humanos, que fallamos, pero que no queremos quedarnos atrapados en la culpa ni en la distancia de Dios. Significa que, cada vez que caemos, elegimos levantarnos y volver a correr hacia Él. No desde el miedo, sino desde la certeza de que su misericordia es más grande que nuestros errores. El arrepentimiento como estilo de vida también nos mantiene humildes. Nos recuerda que necesitamos a Dios todos los días, que no podemos depender de nuestras fuerzas ni de nuestra voluntad solamente. Nos impulsa a vivir con un corazón sensible, dispuesto a dejar que el Espíritu Santo nos muestre cuando nos hemos desviado, y a responder rápidamente volviendo al camino correcto. Así, el arrepentimiento deja de ser una carga y se convierte en un regalo, la puerta abierta a la paz, la seguridad de que siempre hay un nuevo comienzo, la promesa de que Dios nunca se cansa de recibirnos. Y en esa dinámica de alejarnos y volver, de caer y levantarnos, aprendemos a caminar más cerca de Él, con un corazón transformado día a día. Tal vez en este momento sientes el peso de todo lo que has cargado durante tanto tiempo. Quizá hay cosas que no has contado a nadie, secretos que te duelen o recuerdos que todavía te persiguen. Y en lo profundo de tu corazón sabes que necesitas un cambio, pero no has sabido cómo dar ese primer paso. Déjame decirte algo, este es tu momento. No mañana, no cuando pienses que estarás mejor preparado, sino ahora mismo. No necesitas palabras elegantes ni un ritual complejo. Lo único que Dios espera de ti es honestidad. Habla con Él, tal como hablarías con un amigo cercano. Dile dónde estás, que te duele, que no puedes soltar. Dile la verdad de lo que sientes y lo que temes. Él ya lo sabe, pero cuando lo confiesas, tu corazón se abre a su presencia de una manera especial. Si hoy decides volver a Dios, no lo harás solo. Él corre a tu encuentro, como el padre que recibe a su hijo perdido. Te abraza con gracia, no con reproches. Te ofrece restauración, no condena. Y todo comienza con una oración sencilla, una rendición auténtica que abre la puerta a una vida nueva. Cierra los ojos por un instante y habla con Él. Pídele que cree en ti un corazón limpio, que renueve tu espíritu, que te dé fuerzas para caminar en una nueva dirección. Y confía en que lo hará, porque su promesa es segura. Este puede ser el inicio de una historia diferente, un regreso que marque tu vida para siempre. Si deseas cultivar una relación más profunda y significativa con Dios a través de una práctica creativa y personal, entra al enlace que está en la descripción.